Buenos días, jóvenes, padres de familia y a todos los que escuchan esta clase a distancia. Soy la profesora Marisela Canché, responsable de la asignatura de Español 2, junto con la profesora Eliane Ustanga. Yo los acompañaré el día de hoy y, bueno, silenciaré los micrófonos de todos los participantes para que así sea, pues, más efectiva la explicación de esta clase. Y después de la explicación, iré abriendo los micrófonos de los alumnos que así lo soliciten, para que compartan sus dudas y, bueno, así se les pueda resolver. Quien guste no hablar pues, para realizar sus preguntas, pues también está permitido. Pueden solamente escribir las dudas y así pues ya las iré leyendo y les daré respuesta a cada una de ellos, ¿no? Y bueno, también voy a cerrar las cámaras de todos para la protección igual de cada uno de nosotros. Bueno, durante la explicación, vayan por favor anotando en un papel todas las dudas que vayan teniendo, para que así en el momento en el que les vaya preguntando las dudas, pues vayamos fluyendo de manera más rápida. ¿Ok? Y bueno, dicho todo esto, y antes de iniciar ya con la presentación del tema, pues yo quisiera contarles la siguiente narración. Presten mucha atención, ¿sale? Muy bien, pues nada más admito algunos más e inicio con contarles la historia. Presten atención, porque de esta historia nos vamos a basar para dar algunos ejemplos sobre la clase. ¿Sale? Entonces, allá voy. Kusan es una palabra maya que significa golondrina. También fue el nombre de una hermosa princesa que vivió en la península de Yucatán desde hace mucho tiempo. La belleza de Kusan era admirada y reconocida más allá de los muros de Yatilán, que era la ciudad sagrada que gobernaba su padre. Su padre era llamado el Señor que se sumerge en el cielo. La joven siempre fue muy querida en el reino y respetuosa con el legado de su familia. Cuando llegó el momento apropiado para casarse, ella no tuvo ninguna objeción ante la voluntad de su padre, quien arregló un matrimonio con un príncipe llamado Ecatl. Un día cualquiera, pues previo a la boda, el papá de la muchacha llevó a un joven a que lo acompañara para presentar pues todos los regalos que le habían traído a Kusam como parte de un botín. Sorpresivamente, el acompañante del rey llamado Chalpol quedó prendidísimo de la hija del gobernante, pero también Kusam se interesó profundamente en Chalpol y ambos se enamoraron perdidamente uno del otro al verse por primera vez. Ellos sabían que su amor era imposible, así como el de Romeo y Julieta, ¿no? Porque uno era rica y el otro, pues, no. En fin, ellos sabían que su amor era imposible, así que, pues, decidieron esconderlo. Pero el rey era muy inteligente, así que él descubrió, pues, el secreto que estaban escondiendo. Y, bueno, cuando los descubrió, él consideró pues esta parte una traición a su voluntad, porque, bueno, el papá ya había ordenado y ya había pues hecho, por así decirlo, el contrato de la boda de su hija con este príncipe. Bueno, como se vio traicionado, entonces pues, mandó a sacrificar a Calpol, que así se llamaba el muchacho del cual se enamoró Kusan. Y pues claro, Susan al ver que iban a matar a su amado, pues le rogó a su papá, como no tienen idea, le rogó y le suplicó con mucho dolor que no lo mataran. Y pues claro, el papá, pues al ver a su hija destrozada, pues le dijo a uno de sus hechiceros que pues ya no lo mataran. Que ahora lo que tenían que hacer era
pues hacerle un hechizo a Kuzan. Y entonces, pues el hechizo fue que convirtieron a Kuzan en un escarabajo, ¿no? Entonces, pues la joven vio a su novio, a Chalpol, convertido en un escarabajo. Y pues ella, siendo fiel a la promesa de amor eterno que se habían hecho, pues la princesa tomó algunas de las joyas que ella tenía, las más chiquititas y las más hermosas que pudo haber encontrado en su habitación, y ella mandó a pegar todas estas joyas en el caparazoncito de este insecto. Y ella lo agarró, lo ató con una cadenita de oro y lo pendió de su ropa, de la que usaba cotidianamente, cerca de su pecho. Bueno, ella le dijo: tú siempre serás un hombre mientras escuches el latido de mi corazón. Así que quédate siempre a mi lado, mi maquete. O sea que a ese escarabajo le puso un nombre, a ese escarabajo que ya le habían puesto muchas incrustaciones de diamantes, ¿no? O joyas que ella tenía. Entonces le puso el nombre de maquete. Bueno, no sé si alguno de ustedes conozca qué es un maquete. Sí, sí llegó a existir, ¿no? Entonces, si ahí tienen la oportunidad de preguntarle a una de sus abuelitas, a ver si ellas la conocen, que seguramente sí, si son de la región. Bueno, pues la narración que acabamos de escuchar, ¿qué creen que sea? ¿Mm? Bueno, si tú pensaste que la narración es una leyenda, pues ¿qué crees? Estás en lo correcto porque sí es una leyenda, ¿ok? Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama o es representar en escena una leyenda. Y pues pertenece al ámbito de la literatura. Y el aprendizaje esperado que deseamos es recopilar leyendas populares para representarlos en escena. Pero solo que en esta ocasión no vamos a poder representarlas en escenas, pues ya saben, debido a que nos encontramos en una situación pues sanitaria diferente y que no nos encontramos en el salón de clases y con nuestros compañeros pues no podemos hacer la actuación de alguna escena, pero le vamos a dar un giro un poquito distinto. No lo vamos a representar en escenas como les había dicho. Sin embargo, sí lo vamos a representar en una escena dibujada. Entonces, esto lo van a poder ver en la guía de actividades que se les subió a la plataforma del colegio. Bueno, y aunque no lo representemos de manera escénica, por así decirlo, de manera actuada en teatro, pues vamos a obtener el mismo aprendizaje. Va a ser totalmente igual. La única diferencia es que pues, no vamos a poder actuarlo, ¿ok? Bueno, pues iniciamos por recordar la información que ustedes ya conocen desde el primer año de secundaria. Y bueno, creo que también lo llegaron a ver en primaria un poco, pero en ese momento tenemos que recordar un poco acerca de qué es la leyenda y otros datos igual de importantes sobre este mismo tema. ¿Ok? Bueno, pues una leyenda es una narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición, y tradición quiere decir que se va a transmitir por costumbre. Y está basado, o sea, las leyendas están basadas en hechos reales o en personas reales. Por ejemplo, la leyenda que les acabo de contar está basado en un hecho real. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es ese hecho real? Bueno, pues en una época de la historia de la península de Yucatán, y cabe mencionar que la península de Yucatán está conformada por Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ¿ok? Bueno, pues en una parte de la historia, pues existía un escarabajo que las mujeres se prendían en la ropa. Y sí, era un escarabajo vivo, o sea, no estaba muerto el escarabajo, ¿eh? Así vivito las mujeres se lo prendían, así como cuando amarran a los perritos y los andan caminando, es algo así parecido, pero nada más que
En esta ocasión es un escarabajo que se prende de la ropa y pues ya andaba caminando por todos lados de tu prenda. Y bueno, estos escarabajos, como lo decía la leyenda, también tenían pegados en sus caparazoncitos pequeños trozos de joyas. Los adornaban muy, muy bien. ¿Okay? Incluso a algunos les ponían oro en el caparazón. Y de ahí surgió esta leyenda, pues, para poder explicar de dónde surgió el inicio del uso de estos accesorios, que eran insectos vivos. ¿Okay? Bueno, y como saben ustedes, pues las leyendas, al ser transmitidas de manera oral y de generación en generación, pues claro que se va modificando de poco en poco. Esto es por la fantasía o por la admiración, o también es porque a lo mejor y no se acuerdan de alguna parte que les hayan contado. Entonces, pues por eso se va cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Toda esta parte de las leyendas. Aunque en la actualidad también ya empezó a transmitirse de manera escrita. Y pues claro que si se transmite de manera escrita, ustedes saben que lo que se transmite así escrito, pues no cambia, porque ese mismo escrito es el que va a ir pues, circulando a lo largo de la historia. Pero si es hablado, entonces a uno se les va a olvidar una cosa y le va a poner colita y así a la historia, ¿no? Pero también es importante recalcarles que la manera original de la transmisión de una leyenda es de manera oral. Más que escrita, es oral. Bueno, la leyenda tiene un significado muy profundo dentro de una comunidad porque son parte de la cultura del lugar donde se originó. Y estos tienen elementos sobrenaturales. Estos tienen elementos sobrenaturales. Y lo sobrenatural no precisamente es de terror, ¿eh? Así como la leyenda de la Llorona, la Nahuala y otras leyendas más que ustedes conocen y que es de terror. Pues no todas son, no cuando se dice sobrenatural quiere decir precisamente eso, sino también cosas increíbles, ¿no? Cuando se dice es sobrenatural. Por ejemplo, en esta leyenda que les conté del Maquech, lo sobrenatural sería cuando, bueno, el papá de Kusan mandó a hechizar a Chalpol para convertirlo en un escarabajo. Y eso es algo sobrenatural. Y claro, también es muy fantasioso, porque pues no puede ocurrir eso en la vida real jamás. O sea, una persona no puede convertirse en otra cosa, en un animal, un insecto o un objeto u otra cosa. La persona es persona y punto. Sin embargo, en esta historia nos dice que sí, que lo convirtieron en un escarabajo irreal, ¿ok? Bueno, otro elemento es, o sea, otro elemento de la leyenda es que también tiene una parte real en la narración. Esto quiere decir que tiene cosas que sí pudieron ocurrir. Y bueno, en esta leyenda que vamos usando como ejemplo, tiene muchas cosas verdaderas. Por ejemplo, ¿puede existir una mujer que se casa porque así lo dispone su familia? Sí, sí puede existir. De hecho, hay algunas comunidades, ¿cómo se llama? En la República, que se hacen contratos matrimoniales, aún en la actualidad, ¿eh? Y que desde chiquitos pues ya se les va diciendo con quién se van a casar, porque así es su cultura. Entonces, esta parte sí puede ocurrir. ¿Qué otra cosa sí puede ocurrir? Es que esa mujer a la cual comprometieron pues, la familia a casarse, pues sí se puede enamorar de otro hombre que no haya sido el prometido. Eso fue lo que ocurrió, porque el papá comprometió a Kusan con un príncipe, pero Kusan se enamoró de otra persona, ¿no? Que era Chalpola en este caso. Eso sí puede ocurrir. Otra cosa que sí puede ocurrir también es que, bueno, el papá se haya enojado y que haya tratado de separarlos. Esas son cosas verídicas, ¿eh? Son cosas reales.
que pasó, que puede pasar en la vida real. Entonces, como vemos, es una combinación entre sucesos reales y sucesos fantasiosos. Es decir, la fantasía se pierde en la realidad o se fusionan, de manera que a veces no podemos distinguir entre qué es verdad y qué no es verdad. ¿Ok? Bueno, lo podemos distinguir, sí, si le prestamos toda nuestra atención. ¿Ok? En fin, vamos a continuar pues viendo otras características más de la leyenda. Bueno, tenemos que tomar en cuenta al analizar unas que les dejé en la guía de trabajo, ¿ok? Bueno, la otra es que la acción se lleva a cabo en un determinado momento histórico, ¿ok? Aunque no siempre las leyendas inician diciendo en qué siglo o año pasaron estos hechos, pero por la forma en la que se encuentran redactados o en la que se cuentan, podemos determinar en qué tiempo pasó. Algunos sí inician diciendo el momento. Por ejemplo, en su libro van a encontrar ustedes la leyenda que se llama El Puente del Clérigo. ¿Okay? En esa leyenda, ahí sí inicia diciendo en qué año se dio la narración, esta leyenda. Pero en la leyenda que estamos tratando ahorita, que es del Maquet, aquí no determina el tiempo exacto, sino que aquí debemos de determinar por el contexto en qué época se dio. Y bueno, escuchando esta historia, pues podemos inferir que la historia se dio en la época en la que, bueno, se estaba iniciando la población yucateca, donde quizá aún se hacían sacrificios en los castillos, que bueno, ahora son las ruinas, antes se les llamaba castillos, ¿no? Pero ahora pues ya les decimos las ruinas arqueológicas. Otra característica es que un relato es anónimo. ¿Okay? Ya todos sabemos qué quiere decir anónimo, es decir, que nadie sabe quiénes lo crearon. Simplemente se va contando de generación en generación. Pudo haberlo creado una persona o muchas personas también, ¿eh? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que existen y ya. Es todo lo que sabemos acerca de las leyendas. Otra característica igual importante es la acción se realiza en lugares que existían o que existen en la actualidad, ¿no? Porque pues las leyendas giran pues, en torno a un lugar. Por ejemplo, la leyenda que estamos tratando, pues en la misma narración que les acabo de contar, dice que se dio en una ciudad llamada Yaxchilán. La siguiente característica que vamos a tratar es que narra acontecimientos que ocurrieron en el pasado, pero que son transformados de manera colectiva. Bueno, este punto va relacionado con los anteriores que les dije, porque pues como no se sabe quién lo hizo, pues no sabemos si fue una persona o fueron muchas personas de la comunidad, o si una persona le escuchó y le puso más elementos a la narración, o sea, no, es impreciso. Bueno, luego pasamos a la otra característica que dice, los personajes son miembros de la comunidad que pudieron haber existido de verdad, de manera fantástica, o que quizá están íntimamente relacionados con la comunidad, con la comunidad. Aquí, por ejemplo, es el mismo Maquet que está relacionado. ¿Por qué? Porque perduró el uso de estos accesorios en la zona, ya que si se iban a los mercados, pues ahí mismo se vendían y eran muy comunes, ¿no? Pero sí, esos sí eran un poquito caros, porque como les acabo de decir, pues bueno, tenían incrustaciones de oro inclusive. Dicho, sí estaban bañados en oro algunos, ¿eh? Y tenían estas incrustaciones de oro, pues valían mucho.
En fin, la siguiente característica es que aporta sentido de pertenencia a la comunidad. Esta leyenda, pues, es muy propia de Yucatán, o sea, sí le da un sentido a Yucatán, porque es tanta la pertenencia que hace, que inclusive hay una jarana llamada el maquech, y es muy popular entre las personas que practican este baile popular regional, ¿no? Se llama maquech. Entonces, si les da la curiosidad por ahí, sí también lo pueden buscar en YouTube, pónganle ahí, dice Jarana el maquech. Y lo van a escuchar y ahí también habla, dice maquech que brilla, dice. Obviamente dice maquech que brilla, pues por las joyas que tiene en su momento, ¿ok? Y bueno, vamos al siguiente punto, que vamos a comentar el siguiente punto, que dice, contiene datos que podrían verificarse. Sobre el uso de estos accesorios se pueden fácilmente preguntar a las abuelitas que han vivido desde siempre en Yucatán, o quizá ahorita no viven en Yucatán, pero si sus abuelitas, por ejemplo, crecieron en alguno de los pueblitos así de Yucatán o en algún lugar de por allá, ustedes pueden preguntarles si alguna vez vieron estos maquetes, ¿no? En los mercaditos. Bueno, de manera particular les puedo decir que yo recuerdo cuando era niña, o sea, hace poquito, ¿eh? No crean que fue hace muchísimo. Bueno, cuando era niña, me acuerdo que cuando íbamos a Valladolid, en el mercado antiguo, creo que así se llama, pero me acuerdo que cuando entrábamos con mis papás, a mí me llamaba mucho la atención. Yo no sabía que se llamaba maquiches, era una niña, ¿no? Pero sí veía que habían señoras que tenían así en su ropa animalitos caminándoles por encima, ¿no? Y pues pasábamos en algunos puestos y habían personas que tenían varios maquetes en su mano y les estaban caminando y los estaban vendiendo, los estaban ofreciendo. Entonces, esto sí es un dato que podría verificarse. ¿Por qué? Porque sí existió este animalito. Y bueno, otra característica es que ubican geográficamente al lugar en donde se, se dio la historia, ¿ok? Y bueno, aquí también lo dice, ¿por qué? Porque dice que la historia se dio en la península de Yucatán, lo dice textualmente. Luego dice, pues que las leyendas pues nos hacen muy ricas en nuestra cultura, hace rico a la cultura del país y del mundo, porque las leyendas no solamente existen en México, sino en todas partes del mundo. Y bueno, y por eso es que cada estado, cada país o cada región tiene sus propias leyendas. Y estas no solo cuentan historias, sino también transmiten muchos valores. Por ejemplo, la leyenda que estamos usando ahora, que es el del maquech, hay dos valores que están demostrando muchísimo, que es el amor y la lealtad, ya que la mujer le fue fiel a su amado. Y pues esto a pesar de todas las adversidades que pasaron, a pesar de que su papá no estuvo de acuerdo en ese amor, a pesar de que el papá lo convirtió en un escarabajo, ella lo siguió amando como al inicio. Lo tuvo siempre con ella. Cuando pudo haber dicho, pues ya se convirtió en un escarabajo, pues ya, ¿no? O sea, se olvida de él. Pues no, ella siguió enamorada de Chalpol, ¿no? Entonces, ahí se vio la fidelidad de la mujer y también se vio el amor que le tuvo. Entonces, sí vimos que hay valores que se transmiten, pero nosotros nos vamos a dar cuenta de este amor, si le presta, de este amor, perdón, de estos valores, si le prestamos toda nuestra atención. Pero si leemos de manera superficial, difícilmente nos vamos a poder dar cuenta de pues los valores que transmiten. Y bueno, cuando analizamos las leyendas, no solo debemos tomar en cuenta los datos que ya he mencionado, sino también nos tenemos que dar cuenta de la manera en la que se están presentando cada uno de los personajes.
¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar en cuenta sus descripciones físicas, descripciones psicológicas, descripciones sociales o económicas. No siempre va a aparecer de manera textual, sino más bien, pues tenemos que prestar atención, como ya les dije, mucha atención para que podamos ver cuáles son estas conductas o símbolos que se van a representar. Y también, pues si dice, por ejemplo, cuál es su descripción psicológica, ¿no? Entonces, bueno, también las leyendas transmiten la visión del mundo que los rodea, las creencias de la época y la cultura. Permiten también mantener algunas ideas y formas de la cultura en particular. También, pues, son capaces de demostrar la esencia de una cultura. O sea, es algo muy grande. ¿Por qué? Porque dice que es su esencia de la cultura. Además, las leyendas buscan entender y explicar algunas situaciones, pero lo explican con, con historias, ¿no? No con una explicación así como tal, ¿ok? Y bueno, este, mm, destacan nuestra riqueza cultural, por ello debemos valorarlas mucho, son parte de nuestra identidad. Y si tienen tiempo, ¿por qué no ir aprendiendo más leyendas ahí en su familia? Seguramente sus abuelitos, sus papás o alguna persona que está ahí se debe de saber alguna historia porque pues son muy populares, ¿vale? Entonces, nada más igual, otra cosa que quisiera recalcarles es que por favor no vayamos a confundir una leyenda con un mito, porque ambas son muy distintas. Los mitos usan como personajes a seres extraordinarios o seres mitológicos o como por ejemplo los dioses, semidioses y héroes y así. En cambio la leyenda no, la leyenda tiene personajes que existieron en la vida real, así, ¿ok? Y bueno, en fin, no nos vamos a enfocar mucho en los mitos, de hecho no nos vamos a enfocar en eso, pero me parece importante recalcar que hay que diferenciar uno del otro, ¿sale? Bueno, entonces ha llegado el momento ya de ir abriendo los micrófonos.